Descarga ya tu libro digital, memorizando la Biblia que está en el primer comentario fijo. Las unidades son limitadas, así que consíguelo ya antes de que se agote. Había una vez un hombre llamado Simón, que era pescador. Tenía las manos duras y callosas, resultado de años de trabajo arduo, y un corazón inquieto, lleno de preguntas y sueños que parecían lejanos. Simón vivía en una aldea llamada Betsaida, que era muy simple y ruidosa, situada a orillas del mar de Galilea. La vida allí estaba marcada por el olor del pescado fresco y el sonido de las olas, que danzaban suavemente al ritmo de las conversaciones animadas de los pescadores y las personas del mercado. Simón era hijo de Jonás, desde pequeño, aprendió a pescar con su padre. Pasaba horas lanzando sus redes al mar y observando cómo se comportaban el viento y las olas. La pesca no era solo un trabajo, era una tradición que se transmitía de generación en generación. Para Simón, esto significaba que pasaría los días en el mar y las noches alrededor de una fogata, remendando redes o contando historias antiguas con sus amigos. A pesar de ser un pescador experimentado, Simón no era conocido por ser extraordinario. Era solo un hombre común, con sueños simples y una manera directa de hablar, que reflejaba la fuerza del viento que soplaba en el mar. Sin embargo, a veces, cuando el sol aparecía en el horizonte, tiñendo las aguas de un hermoso tono dorado, se encontraba pensando, ¿acaso la vida tiene algo más reservado para mí? Era una inquietud que guardaba solo para sí, porque parecía absurdo para alguien como él, un pescador que vivía de la rutina del mar. Los días pasaban con el mismo ritmo, y la vida seguía su curso tranquilo. Cierto día, mientras Simón estaba a la orilla del mar, algo mágico sucedió. Vio a un hombre que nunca había visto antes. Este hombre era Jesús. Tenía una mirada que brillaba con sabiduría y bondad, y de alguna manera, Simón sintió que ese encuentro cambiaría todo. Jesús se acercó y hizo una invitación muy especial: deja tus redes y ven conmigo. Juntos haremos cosas increíbles. Simón se sorprendió. No sabía bien qué significaba eso, pero sintió que era algo realmente importante. En ese momento, Simón tuvo que decidir si seguiría su vida de pescador o si se lanzaría a una aventura desconocida. Miró las aguas del mar, sus redes, y sintió un escalofrío en el estómago, pero al mismo tiempo, una esperanza creciente. ¿Podría él, un simple pescador, participar en algo tan grandioso? ¿Qué sería esta misión que Jesús mencionaba? Con valentía, Simón decidió seguir a Jesús. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba listo para descubrirlo. A partir de ese día, su vida se convirtió en una travesía llena de desafíos, enseñanzas y momentos increíbles que mostraban cómo el llamado de Dios puede transformar incluso las vidas más comunes. Prepárate para sumergirte en la increíble aventura de Simón. Esta historia está llena de aventuras y lecciones que pueden inspirar a todos, independientemente de su origen o lo que hagan. Y si te gustan las historias emocionantes de la Biblia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún vídeo. La aventura de Simón apenas comenzaba, y estaba a punto de descubrir que la vida puede ser mucho más de lo que uno imagina. Mientras Simón levantaba sus redes casi vacías, después de una larga y cansada noche en el mar, una voz resonó, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Era un hombre simple, pero con una presencia tan especial que atraía la mirada de todos a su alrededor. Simón no tenía idea de que ese encuentro sería el comienzo de una transformación enorme, no solo en su vida, sino en la vida de muchas otras personas. Aún sosteniendo sus redes, Simón escuchó la voz firme y acogedora del hombre, que dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Esa frase era tan curiosa como poderosa. Simón se detuvo y frunció el ceño, pensando: ¿pescadores de hombres? ¿Qué querrá decir eso? Pero antes de que pudiera entenderlo todo, algo profundo dentro de él comenzó a palpitar. Tal vez era el cansancio de una vida llena de redes vacías o el brillo intenso en los ojos de aquel hombre, que parecía ver mucho más allá de la superficie del agua. De repente, soltar las redes parecía la decisión más natural del mundo. Junto con su hermano Andrés, Simón dejó el barco atrás, sin mirar a los peces que flotaban tímidamente en el fondo del mar. El hombre, llamado Jesús, caminaba al frente, sin prisa, pero con un destino claro en mente. Cada paso que Simón daba parecía pesado, como si estuviera cruzando un portal invisible que lo llevaba de una vida común a una jornada extraordinaria que aún no podía explicar. Los días que siguieron fueron intensos y llenos de aprendizajes. Jesús hablaba sobre un reino que no era como los que Simón conocía, repleto de tronos de oro o poderosos ejércitos.
Era un reino que nacía en el corazón de las personas, una idea que parecía tan lejana como los misterios del profundo mar. Comprender eso era como intentar domar una tormenta con las manos. Pero incluso sin entender todo, algo dentro de él lo mantenía firme. Era como si estuviera en un viaje mágico, lleno de aventuras y descubrimientos. Mientras caminaba al lado de Jesús, Simón veía cosas nuevas cada día. Presenció curas increíbles, escuchó historias fascinantes y vio a las personas unirse de maneras que nunca había imaginado. Cada enseñanza de Jesús era como una luz que iluminaba su corazón y su mente. Comenzó a entender que ser un pescador de hombres significaba ayudar a las personas, llevar esperanza y amor al mundo. Simón también enfrentó desafíos. Hubo momentos de duda y miedo, cuando se preguntaba si realmente estaba preparado para esta nueva vida. Pero cada vez que miraba a Jesús, sentía una ola de valentía. Jesús no era solo un líder, era un amigo, alguien que creía en Simón, incluso cuando él mismo dudaba. Con el paso del tiempo, Simón se convirtió en parte de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Se encontró rodeado de un grupo de personas especiales, todos juntos en busca de un mismo sueño, difundir amor y bondad por donde pasaran. Esa jornada se convertiría en una aventura increíble, llena de risas, lágrimas y momentos que cambiarían sus vidas para siempre. Y así, Simón comenzó a descubrir que la verdadera pesca no era solo atrapar peces en el mar, sino tocar los corazones de las personas y llevar luz al mundo. Simón sentía que estaba cargando el peso y la ligereza del mundo al mismo tiempo. Cada día, veía cosas increíbles que desafiaban todo lo que conocía. Personas que eran ciegas ahora podían ver, los que no podían caminar se estaban levantando y palabras simples estaban cambiando vidas de una manera mágica. Él observaba todo esto, fascinado, sin darse cuenta de que estaba siendo preparado para algo mucho más grande. Cierta tarde, mientras el sol empezaba a esconderse detrás de las colinas, Jesús estaba conversando con sus discípulos. De repente, él miró directamente a Simón. Había algo especial en su mirada, como si pudiera atravesar el tiempo y el espacio. Jesús sonrió, de una manera tranquila pero firme, y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero a partir de ahora, serás llamado Pedro». Simón se sorprendió y casi se confundió. ¿Pedro? ¿Como una piedra? Soltó una risita ahogada, pensando que eso era un poco extraño. Después de todo, no era nada parecido a una roca. Era explosivo, inquieto y lleno de certezas que cambiaban rápidamente. Sin embargo, las palabras de Jesús no dejaban espacio para dudas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Simón miró a su alrededor, esperando que alguien se riera o dijera que eso era una metáfora. Pero nadie habló. Los otros discípulos solo lo observaban, algunos con curiosidad y otros con un respeto que él no lograba entender. Jesús no explicó más nada, como era su costumbre, pero algo en las palabras de él resonaba dentro del corazón de Simón. Empezó a preguntarse si realmente era posible que él, un simple pescador sin educación, tuviera un papel tan importante. El peso de ese nuevo nombre parecía como cargar una ancla pesada, pero al mismo tiempo, había una extraña certeza de que, si Jesús creía en eso, tal vez él también podría creer. Y así, Simón comenzó a sentir que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, como si se estuviera preparando para una gran aventura. Quizás era verdad. En los días que siguieron, todo parecía una gran prueba silenciosa para Pedro. A cada palabra que Jesús decía, él sentía que necesitaba convertirse en más de lo que era. Cada milagro que presenciaba y cada enseñanza que escuchaba eran como si él estuviera siendo moldeado, como una piedra preciosa siendo tallada por un artista. Aún era Simón, el hombre con un temperamento explosivo e impulsivo, pero ahora comenzaba a cargar con el peso y la promesa de ser Pedro, aquel que ayudaría a sostener algo mucho mayor. En el fondo, se preguntaba, ¿cómo podría alguien como él estar a la altura de una tarea tan grandiosa? Jesús, por otro lado, parecía no tener dudas sobre el potencial de Pedro. Aquella confianza era un misterio que Pedro no podía entender. Los días al lado de Jesús eran como un mar agitado, llenos de descubrimientos y desafíos que nunca habría imaginado. Entre los viajes, las multitudes hambrientas y los milagros que parecían imposibles, también había momentos de preguntas profundas que hacían reflexionar a Pedro. Cierta vez, mientras caminaban por la hermosa región de Cesarea de Filipo, Jesús hizo algo inesperado. Se detuvo, miró directamente a los discípulos y preguntó, con una calma que tranquilizaba a todos: ¿Quién dicen las personas que soy yo?
Los discípulos, siempre atentos, comenzaron a responder con lo que oían en las calles. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y hay quienes dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús no se detuvo ahí. Volvió su mirada directamente hacia Pedro y, con una voz más íntima e intensa, preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro, como siempre, fue el primero en hablar. Las palabras salieron de su boca casi sin pensar, como si vinieran de un lugar muy profundo dentro de él: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En el instante en que dijo eso, Pedro sintió un peso enorme, como si hubiera levantado la red más llena que jamás había visto. Era una declaración poderosa y, al mismo tiempo, una responsabilidad inmensa. Se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en parte de algo especial, algo que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas personas. Después de ese momento, Pedro comenzó a notar cambios dentro de sí mismo. Se sentía más fuerte, más valiente y más dispuesto a enfrentar los desafíos que vendrían. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, y sabía que tenía un papel importante que desempeñar. Miraba a los otros discípulos y veía que todos también estaban cambiando, cada uno a su manera. A medida que pasaban los días, Pedro continuaba acompañando a Jesús en sus aventuras. Vio curas milagrosas, escuchó enseñanzas que tocaban el corazón y participó en momentos de alegría y celebración. Pero también enfrentó desafíos y dudas. Había momentos en que se preguntaba si realmente estaba a la altura de la misión que le había sido confiada. Sin embargo, la presencia de Jesús siempre lo alentaba. Pedro se dio cuenta de que, incluso con sus debilidades e inseguridades, era amado y aceptado. Eso lo inspiraba a ser mejor y a confiar en sí mismo. Comenzó a entender que ser Pedro no solo era ser fuerte como una roca, sino también ser amable, amoroso y estar dispuesto a ayudar a los demás. Con cada nuevo día, Pedro sentía que se estaba acercando más a su verdadero propósito. Se estaba transformando, no solo en un líder, sino en alguien que podría hacer la diferencia en la vida de las personas a su alrededor. Y así, esta jornada al lado de Jesús se desplegaba como una gran aventura, llena de aprendizaje, amor y la promesa de un futuro brillante. Era verdad, Pedro lo sentía en su corazón. A pesar de que aún no entendía completamente lo que todo eso significaba, sabía que era especial. Jesús lo miró con un brillo de satisfacción en los ojos y le dijo: «Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Luego, Jesús habló nuevamente sobre la piedra y dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Cada palabra de Jesús hacía que el corazón de Pedro se acelerara. Sentía que su papel estaba creciendo, pero la incertidumbre lo seguía como una sombra. Reconocía quién era Jesús, pero aún no sabía hasta dónde lo llevaría eso. Las palabras de Jesús resonaban en su mente mientras continuaban el viaje. Aquel momento en Cesarea de Filipo parecía haber cambiado todo para Pedro. Había declarado con confianza quién era Jesús y recibió palabras que prometían algo grandioso. Pero el camino de Pedro con Jesús estaba lejos de ser fácil. Aunque había mostrado ser fuerte e inspirado, pronto su humanidad aparecería en una serie de eventos que lo marcarían para siempre. En una de las conversaciones con los discípulos, Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre lo que estaba por venir. Dijo que sería rechazado, que sufriría a manos de los líderes religiosos, que sería muerto y que al tercer día resucitaría. Cuando Pedro escuchó eso, sintió un apretón en el pecho. ¿Cómo podía alguien como Jesús sufrir? ¿Cómo podía el Cristo ser entregado en manos de los hombres? Tomado por su habitual impulsividad, Pedro tomó a Jesús del lado y lo reprendió, diciendo: «Eso nunca va a suceder, Señor». Hablaba con tanta convicción, pero la respuesta de Jesús fue dura y directa. Jesús lo miró y le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo para mí, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Esa fue una lección importante para Pedro, y se dio cuenta de que necesitaba entender mejor lo que significaba seguir a Jesús. El camino apenas comenzaba, y muchos desafíos aún vendrían. Pero Pedro sabía que, con Jesús a su lado, aprendería y crecería a cada paso. Las palabras de Jesús fueron tan duras que Pedro sintió el suelo temblar bajo sus pies. «Quítate de delante de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Para Pedro, esas palabras cayeron como una red pesada. Él, que había sido llamado piedra para la iglesia,
ahora se sentía como una piedra que podría hacer tropezar a Jesús. Era una ironía que lo cortaba como el viento helado en el mar. Pedro intentó entender, pero la realidad de lo que Jesús decía parecía demasiado grande para él. Era como una tormenta que no podía prever ni controlar. Pero, aún así, continuaba adelante. ¿Qué más podría hacer? La promesa que llevaba era más grande que su comprensión. Sabía que, de alguna manera, tendría que demostrar que era digno del llamado que había recibido, aunque el camino estuviera lleno de dificultades. Y apenas sabía que los momentos más difíciles aún estaban por venir. En aquella madrugada, el viento soplaba fuerte y las olas se levantaban como muros de agua en el mar de Galilea. Pedro estaba en el barco con los otros discípulos, remando contra un vendaval que parecía querer tragárselos a todos. El cansancio pesaba en sus brazos, y la oscuridad del cielo solo era iluminada por el brillo distante de las estrellas. De repente, avistaron algo en el horizonte que hizo que sus corazones se detuvieran. Una figura caminaba sobre las aguas. Era imposible, algo surrealista, como si el propio mar hubiera cobrado vida. Los discípulos gritaron asustados: «¡Es un fantasma!». La voz de uno de ellos temblaba de miedo. Pero entonces, aquella figura habló, y la voz era familiar. «Ánimo, soy yo. No tengan miedo». Pedro se levantó en el barco, con los ojos bien abiertos. Estaba sorprendido y lleno de emociones. ¿Qué estaba sucediendo? Era un momento que cambiaría todo para él. Con los ojos fijos en aquella visión, Pedro reconoció la voz y, en un impulso de coraje y curiosidad, gritó: «Si eres tú, Señor, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». Era típico de él actuar primero y pensar después. Jesús, con una calma impresionante, simplemente dijo: «Ven». Sin dudarlo, Pedro subió al borde del barco. Su corazón latía rápido mientras ponía el primer pie en el agua. Para su sorpresa, no se hundió. Luego, puso el segundo pie y allí estaba él, caminando sobre las aguas. Era algo imposible, un verdadero milagro. El viento le cortaba la cara y el sonido de las olas parecía más distante. Por un momento, se sintió invencible. Pero entonces, Pedro miró hacia el viento. El rugido de la tormenta invadió su mente, de repente, el miedo comenzó a dominarlo. Quitó los ojos de Jesús y, en ese instante, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó, con el agua ya alcanzando su rostro. Jesús extendió la mano rápidamente y lo sujetó. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», dijo Jesús, con una mezcla de amabilidad y un ligero regaño. Empapado y temblando, Pedro volvió al barco con Jesús, sintiéndose pequeño ante la fuerza del viento y su propia debilidad. Mientras el mar se calmaba, Pedro permaneció en silencio, pensando en lo que todo eso realmente significaba. Sabía que aún había mucho por aprender, y el camino por delante parecía cada vez más desafiante. Entonces llegó el momento que Pedro temía, pero nunca imaginó que sería tan doloroso. La prisión de Jesús en el jardín, bajo la luz temblorosa de las antorchas, marcó su alma para siempre. Intentó luchar, sacando una espada y hiriendo a uno de los hombres que venían a arrestar al maestro. Pero Jesús lo detuvo, curó al herido y se entregó sin resistencia. Pedro sintió que ese era un momento que cambiaría todo, y el dolor y la confusión comenzaron a instalarse en su corazón. Pedro estaba confuso y perdido. Todo parecía desmoronarse aquella noche. Seguía a la distancia mientras Jesús era llevado a juicio, y el miedo lo consumía, como una sombra pesada que no lo dejaba en paz. Quería estar allí para apoyar al maestro, pero al mismo tiempo sentía que estaba en peligro. A cada paso que daba, su corazón latía más rápido, y se preguntaba si tenía suficiente valor para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras se calentaba cerca de un fuego en el patio del sumo sacerdote, alguien lo reconoció. «Tú estabas con él», dijo una voz en medio de la multitud. El corazón de Pedro se heló. Asustado, respondió rápidamente: «No conozco a ese hombre». La negación salió de su boca como un reflejo del miedo que lo dominaba. Pero la verdad es que Pedro estaba aterrorizado. No quería que la gente supiera que era un seguidor de Jesús, pues temía que eso pudiera ponerlo en peligro también. Las acusaciones continuaron, y sus negativas aumentaban en velocidad, como flechas disparadas por el miedo. «Eres uno de sus discípulos», gritó otra persona. «Eres uno de los que andaban con él». La presión aumentaba, y Pedro se sentía acorralado. Entonces, antes de que pudiera decir algo más, escuchó el canto del gallo resonando en la noche. Pedro se congeló en su lugar.
Las palabras de Jesús resonaron en su mente como un eco distante: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El recuerdo de aquella advertencia lo golpeó como un rayo. Miró a su alrededor, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Jesús. En ese momento, el dolor y la compasión que brillaban en la mirada del Maestro rompieron algo dentro de él. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Pedro sintió una ola de arrepentimiento invadir su corazón, y no pudo soportar la intensidad de aquello. Sin poder contener las lágrimas, Pedro salió corriendo de allí, llorando amargamente, consumido por la culpa que lo acompañaba como una sombra. Al día siguiente, miró a la distancia mientras Jesús era llevado al Gólgota. La visión del Maestro cargando la cruz era agonizante, cada paso que daba Jesús parecía un golpe en su corazón. Los gritos de la multitud, mezclados con los sonidos de los soldados, creaban una atmósfera de desesperación, como si todos estuvieran en una pesadilla de la que él no podía despertar. Y entonces llegó el momento más terrible, la crucifixión. Pedro, impotente, se quedó paralizado y observó cómo aquel a quien prometió lealtad era clavado en una cruz, con la vida escapando lentamente de su cuerpo. La escena era devastadora, el dolor en los ojos de Jesús, el sufrimiento que estaba enfrentando, todo eso hacía que el corazón de Pedro doliera. La culpa y el arrepentimiento pesaban como una ancla en su alma, arrastrándolo hacia el fondo de un mar de desesperación. Para Pedro, todo parecía acabado. Los días que siguieron a la crucifixión de Jesús fueron los más oscuros de su vida. Se sentía perdido, como una hoja llevada por el viento, sin dirección. El peso de la negación lo consumía, y la memoria desgarradora de las palabras que salieron de su boca aquella noche tan importante aún lo atormentaba. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarse, si podría mirar a los ojos de Jesús nuevamente sin sentir vergüenza. La soledad y la tristeza lo acompañaban, y se preguntaba si podría haber hecho algo diferente. ¿Qué sería de su vida ahora? ¿Cómo seguir adelante después de haber negado a su amigo? El dolor era tan intenso que apenas podía pensar en otra cosa. Pedro se sentía atrapado en un laberinto de culpa, y la esperanza parecía haber desaparecido, dejando solo un vacío en su corazón. Sabía que necesitaba encontrar una manera de lidiar con todo eso, pero el camino por delante parecía oscuro e incierto. Pedro era un hombre que siempre se mostraba fiel. Había prometido lealtad a Jesús y decía que nunca lo abandonaría. Pero cuando el miedo apretó, acabó negando conocer al Maestro 3 veces, exactamente como Jesús había previsto. Entonces, el gallo cantó, y Pedro sintió su corazón destrozarse. Las horas parecían arrastrarse, y se sentía un fracaso, como si eso lo definiera. Pero algo comenzó a cambiar. Un día, algunas mujeres vinieron corriendo, llenas de emoción, y gritaron que el sepulcro de Jesús estaba vacío. Dijeron que Jesús había resucitado. Pedro y Juan corrieron hacia allí, con el corazón acelerado. Y, para su sorpresa, el cuerpo de Jesús realmente no estaba. Una nueva esperanza comenzó a nacer dentro de Pedro, pero la duda aún pesaba en su mente. Él había fallado, y se preguntaba cómo podría ser parte de lo que estaba por venir. Días después, Pedro y algunos de los discípulos volvieron al mar de Galilea. Tal vez era el deseo de sentir algo familiar, de regresar al lugar donde todo había comenzado. O tal vez era solo la necesidad de hacer algo con las manos, mientras su mente estaba llena de pensamientos confusos. Lanzaron las redes al mar, pero, como en otra ocasión, no pescaron nada. El día estaba empezando a clarear cuando una voz se alzó desde la playa: «Echen la red del lado derecho del barco y encontrarán peces». Obedecieron, y, para sorpresa de todos, la red casi se rasgó de lo llena de peces que estaba. Fue Juan quien se dio cuenta primero. «Es el Señor», exclamó. Pedro no lo pensó 2 veces. Saltó al agua y nadó con todas sus fuerzas hasta la orilla. Allí estaba Jesús, esperándolos, con un fuego encendido y pescado asándose sobre las brasas. El olor trajo recuerdos, pero el corazón de Pedro estaba inquieto. Sabía que ese encuentro no sería solo sobre pescado y pan. Jesús lo miraba con la misma intensidad de siempre, pero había algo diferente en su mirada. Pedro sentía que una conversación importante estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar todo entre ellos. Estaba nervioso, pero también esperanzado, listo para enfrentar lo que viniera. Mientras el fuego crepitaba en la playa, Pedro se sentó frente a Jesús, con los ojos fijos en el brillo de las brasas. El olor del pescado asándose se mezclaba con el suave sonido de las olas rompiendo en la arena. Pero Pedro apenas se daba cuenta de eso. Su corazón estaba pesado,
como si estuviera cargando el propio barco en la espalda. Sabía que Jesús lo perdonaría, pero algo dentro de él aún estaba roto, y sentía que solo ese momento podría repararlo. Jesús miró a Pedro con paciencia, pero no suavizó la pregunta que vino a continuación. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro, con el pecho apretado, respondió rápidamente, sí, Señor, sabes que te amo. Pero Jesús no se detuvo ahí. Hizo la misma pregunta de nuevo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cada vez que Pedro respondía, parecía que una capa de orgullo y dolor se estaba despojando de él. Cuando Jesús preguntó por tercera vez, Pedro sintió que la herida abierta por la negación comenzaba a cicatrizar. Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Entonces, Jesús lo miró con ese mismo brillo en los ojos que Pedro ya había visto tantas veces antes y dijo, cuida de mis ovejas. Pedro sintió el peso de un nuevo llamado reposar sobre sus hombros. No era un peso como el de la culpa que había cargado antes, sino algo lleno de propósito y redención. Jesús estaba confiando en él algo muy precioso, el cuidado de aquellos que seguían la fe que él había iniciado. Después de aquella mañana, Pedro parecía un hombre diferente. No porque hubiera cambiado por completo, sino porque, por primera vez, entendió que su fuerza no vendría solo de él mismo. Tenía un nuevo propósito y un nuevo camino por delante. Los días que siguieron trajeron aún más desafíos para Pedro. El día de Pentecostés amaneció como cualquier otro, pero había algo especial en el aire, algo invisible y poderoso, como el silencio que viene antes de una gran tormenta. Pedro estaba reunido con los otros discípulos en el mismo lugar donde se habían encontrado tantas veces antes, llenos de una expectativa que era difícil de explicar. Las palabras de Jesús, antes de subir a los cielos, aún resonaban en su mente, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. De repente, sin aviso, un sonido como de un viento fuerte llenó el lugar. Era tan fuerte que parecía ensordecedor, pero no daba miedo. Pedro miró a su alrededor y vio algo increíble. Lenguas de fuego descendían y se posaban sobre cada uno de ellos. Era como si el fuego ardiera, pero no quemara de verdad. Antes de que pudiera pensar demasiado, Pedro sintió su corazón ser llenado por una valentía que nunca había conocido antes. Entonces, comenzaron a hablar en lenguas que no conocían, y sus voces resonaron por la ciudad. Una multitud empezó a formarse, con personas de todos los lugares, cada una escuchando las palabras del Evangelio en su propio idioma. Pedro, que hasta entonces era conocido por actuar sin pensar y hablar de manera incorrecta, se levantó para hablar. Pero esta vez, algo era diferente. Se dirigió a la multitud con una autoridad que no venía de él mismo. Pedro les contó a todos sobre Jesús, sobre cómo había sido rechazado, crucificado y resucitado. Sus palabras no eran ensayadas, pero tenían el peso de la verdad y del poder que el Espíritu Santo le daba. Al final, los corazones de las personas estaban tan tocados que alrededor de 3,000 de ellas decidieron seguir a Cristo aquel día. Fue un momento increíble, y Pedro se dio cuenta de que ahora estaba cumpliendo realmente con el propósito que Dios tenía para él. Fue el comienzo de algo mucho más grande, algo que Pedro sabía que apenas estaba comenzando. Pero, junto con ese crecimiento, surgieron desafíos. La iglesia estaba expandiéndose, y empezaron a aparecer preguntas difíciles, como, ¿cómo debemos incluir a las personas que vienen de afuera, los gentiles, en el reino? Pedro aún no tenía todas las respuestas, pero esas preguntas y decisiones moldearían el futuro, y la prueba de su liderazgo apenas estaba comenzando. Pasaron los años, y Pedro ya no era el mismo hombre que había dejado sus redes en la orilla del mar de Galilea. Se había convertido en un líder respetado, alguien que guiaba a la nueva iglesia en medio de persecuciones y dificultades. Pero, a pesar de toda la valentía que tenía ahora, su camino aún estaba marcado por cuestionamientos, tensiones y decisiones que requerían más fe de la que él creía tener. Uno de los mayores desafíos surgió cuando los gentiles comenzaron a aceptar la fe en Cristo. Hasta ese momento, la iglesia estaba formada mayoritariamente por judíos, y muchos creían que los nuevos convertidos debían seguir las mismas tradiciones y leyes judías. Pedro, que había crecido con esos costumbres, también llevaba sus dudas y prejuicios. Pero entonces, algo increíble sucedió. Cierta vez, mientras estaba en oración, Pedro tuvo una visión. Vio un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de animales que eran considerados impuros según la ley judía. Una voz dijo, «Levántate, Pedro, mata y come».
Pedro se horrorizó y respondió que nunca había comido nada impuro. Pero la voz insistió, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Pedro no entendió todo en ese momento, pero pronto la visión tendría sentido cuando fuera llamado a ir a la casa de Cornelio. Esta experiencia cambiaría su perspectiva y lo ayudaría a entender que el amor de Dios es para todos, sin importar sus diferencias. Un gentil allí vio al Espíritu Santo descender sobre ellos, así como había descendido sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Fue un momento increíble y transformador. Pedro se dio cuenta de que el reino de Dios era para todos, sin importar de dónde vinieran. Este descubrimiento cambió la historia de la Iglesia, abriendo las puertas para que gentiles y judíos pudieran caminar juntos en la fe. Años después, Pedro fue llevado a Roma, donde enfrentó grandes desafíos. Continuó predicando, incluso sabiendo que corría el riesgo de ser encarcelado o incluso morir. Cuando finalmente fue condenado a crucifixión, pidió ser crucificado al revés, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Así, aquel pescador se convirtió en una roca firme, y su historia aún resuena, mostrando que hasta las personas más comunes pueden ser usadas de maneras extraordinarias si están dispuestas a dejar sus redes y seguir el llamado. La historia de Simón, el pescador que se convirtió en Pedro, la roca, es más que una secuencia de momentos destacados. Es un retrato vivo de un viaje de transformación que comienza en la simplicidad y termina en un legado que atraviesa los siglos. Pedro no era perfecto, cometió errores, dudó e incluso negó a su maestro. Pero aún así, fue elegido, restaurado y usado para algo que iba más allá de su comprensión. Esto nos enseña una lección importante: Dios no elige solo a los perfectos, sino que transforma a aquellos que están dispuestos. Pedro era un hombre común, con manos callosas por la pesca y una lengua impulsiva, y eso no lo convertía en un líder nato. Pero, en las manos adecuadas, se convirtió en la base de un mensaje que cambió el mundo. Y tal vez esa sea la mayor lección de todas: lo que somos hoy no define lo que podemos llegar a ser. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Dios ve más allá de nuestros errores y debilidades, y puede ver el potencial que, muchas veces, ni nosotros mismos podemos imaginar. Pedro es un gran ejemplo de esto. Tuvo el valor suficiente para salir de la barca y caminar sobre las aguas, pero también tuvo miedo y comenzó a hundirse. Declaró que Jesús era el Cristo, pero poco después intentó desviar a Jesús de su propósito. Y, aunque negó a su maestro, lloró mucho y aceptó ser restaurado. Esta montaña rusa de emociones que vivió Pedro es algo que todos enfrentamos. Nuestra fe es puesta a prueba y los miedos aparecen. Pero Dios siempre está allí, llamándonos de vuelta. Y luego llega el momento final, cuando Pedro acepta ser martirizado con humildad. Sabía que su vida ya no se trataba de él, sino del llamado que había recibido. Esta entrega nos hace reflexionar: ¿estamos dispuestos a dejar nuestras redes y confiar en que hay un propósito mayor, incluso cuando no entendemos el camino? Al final, Pedro nos recuerda que no importa dónde comenzamos o cuántas veces tropezamos. Lo que realmente importa es nuestra disposición para seguir el llamado, incluso cuando estamos en las aguas más profundas. Y, al mirar hacia atrás, podemos darnos cuenta de que incluso los momentos de duda y debilidad fueron importantes para construir algo eterno. Si te gustó la historia de Simón y quieres escuchar más historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.